Bueno, hermanos, un privilegio estar con ustedes, algunos de mis mejores amigos, que no conozco su nombre, pero igual, somos familia en Cristo, como dijo mi hermano, que tampoco me acuerdo, Daniel. Bueno, un privilegio estar aquí con Aposento Alto J. Vargas, dicen, ¿no? Pero es JJ Vargas, debería ser, pero bueno, estoy acá con mi esposa Ana, con nuestro hijito Luca, que está ahí atrás. Y si ven un poquito cansadita a mi esposa, será un poco porque Luca no durmió muy bien anoche, pero también que tiene su hermanito que está en proceso. Que Dios mediante para septiembre. Bueno, muchas gracias, hermanos. En un momento vamos a tener unas fotos de Luca, creo que es la segunda pantalla cuando tienen la presentación. Es muy importante que un bebé crezca, ¿verdad? Si no crece, pasa algo. Debería querer beber la leche de su madre, o si le sirve ¿cómo se dice? La fórmula también, pero debería tener un deseo ardiente de comer cada rato, como cada 2 horas más o menos, depende, pero pasó un tiempo cuando Luca no estaba creciendo, como él tenía creo que unos 5 meses en junio del año pasado, y llevamos al médico para después, un poquito después, cuando tocó su cita de 6 meses, no había ganado nada. Pero pensamos, bueno, es que a veces gana y pierda, puede ser que está creciendo de largo y no de ancho, bueno, Dios sabe, pero pasa 2 meses y todavía no crece. Ahora sí estamos como que, ¿qué vamos a hacer? Buscamos ayuda médica, buscamos ayuda de diferentes personas que saben de esas cosas. Mi esposa tenía en ese tiempo un poco de dificultad con la lactación, con mamar. Y entonces, bueno, empezamos a preocuparnos bastante. Si no crece un niño, pasa algo, hay un problema. Bueno, aquí pueden ver algunas fotitos de cuando antes de nacer, al nacer y al tener unos 2, 3 meses. Y creo que hay una foto en la siguiente de nosotros como familia. Gracias a Dios, empezó a crecer un poco después. Teníamos que aumentar formulario, y a un poco después empezamos a darle aguacate y otras comidas sólidas, y con eso sí le gustaba, y eso sí comía demasiado. Y gracias a Dios ya está creciendo normal, o tal vez mucho. Pero esa cosa parece que aplica también a los creyentes, que una persona con nueva vida debería crecer. Y eso va a ser el primer punto que observamos hoy día en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2. Así que los que tienen Biblia, que buscan Primera de Pedro, capítulo 2. Los que no tienen, que saquen su celular para primero ponerlo, primero buscar el pasaje y después ponerlo en modo avión. Y así vamos a seguir. Mi bosquejo para hoy día creo que es en la tercera pantalla, o la cuarta, perdón. Primero vamos a ver la nueva vida, segunda la nueva comunidad y tercera la nueva misión. Y de ahí vamos a terminar con unas aplicaciones para que sepan el bosquejo y vayan ubicándose durante el mensaje de esta mañana. Ahora sí, Primera de Pedro 2, y tengo los primeros 3 versículos en la pantalla, pero prefiero que miran en su propia Biblia. Yo estoy con la nueva versión, nueva Biblia latinoamericana, pero está bien que tengan algunas otras versiones también. Dice la palabra de Dios: por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías, envidias y toda difamación,
Deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para la salvación, si es que han probado la bondad del Señor. Antes de seguir, oremos por la bendición de Dios en su palabra. Gracias, Señor, nuestro Dios, por darnos tu palabra, por medio de creyentes, por medio de hombres que escribieron las palabras, en este caso Pedro, que escribió a la iglesia, pero tu Espíritu Santo fue el que dirigía para que no solo sea de provecho para ese siglo, para esos creyentes, sino también para nosotros. Guíanos entonces, Espíritu Santo, por medio de esas palabras que has inspirado, que inspires hoy día también la obediencia a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Nueva vida, nueva comunidad, nueva misión. Y vamos a ver eso en algunas metáforas en ese pasaje. Creo que sepan qué significa esa palabra metáfora, ¿no? Es una comparación. ¿Cuál es la primera metáfora aquí que describe la iglesia o la vida cristiana? El niño recién nacido que desea la leche, ¿verdad? El niño y la leche. Como te dije, el niño debería crecer y así también los creyentes. No es suficiente tener nueva vida. Cuando compartimos el evangelio, enfatizamos la vida eterna que Dios te ofrece. Y eso es bueno, ¿verdad? Pero no es suficiente simplemente decir, bueno, soy salvo, tengo vida. Listo. No, deberíamos crecer. También Dios regala el Espíritu Santo al creyente, no para resolver todas las cosas de una vez, sino para ir creciendo hasta el momento en lo que se llama la santificación, hasta el momento de ver cara a cara a nuestro Señor. Deberíamos crecer así como el niño, ¿verdad? ¿Y cuál es la leche? ¿Cuál es la comida que deberíamos anhelar? La palabra de Dios, amén. La palabra, no solamente para que quedemos mejor informados. La palabra de Dios tiene buena información, pero no es solamente para quedar más eruditas y mejor informados sobre las cosas. La información puede aumentar el orgullo, pero es para que conozcamos al autor de la palabra de Dios. Es para que conozcamos más a Dios. Mira lo que dice en versículo 3. Si es que han probado la bondad del Señor, si han probado la bondad del Señor, van a querer más y más de su bondad y van a probarlo en parte por medio de estudiar su palabra, escrito para nuestro crecimiento y nuestra vida espiritual. ¿Y cuál es el fin de la palabra, de estudiar la palabra en ese contexto? Dice en versículo 2, para que por ella crezcan para salvación. Interesante, crecer para salvación. ¿Quién tiene otra versión que puede compartir que dice acá? ¿Quién tiene la Reina Valera que dice para crecer para la salvación? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Crezcáis para salvación. Gracias, hermano, muy parecido. Alguien tal vez tiene nueva versión internacional para comparar. Ahorita no. Hermana, ¿qué tiene para crecimiento? ¿Qué dice? Muy bien. ¿Qué dice para esa frase? Interesante. Serán mejores cristianos y Dios les salvará. Esa es la interpretación ahí. Creo que es una traducción un poco más ampliada, un poco más, se podría decir, creativa en la manera de interpretar. Para que se entienda mejor es la meta. Bueno, yo he puesto aquí 3 versiones y para que vean que se puede usar ese sitio web, Bible Gateway,
tiene algunas cosas en inglés, qué pena, pero sí tiene traducciones en español. Entonces se puede buscar en diferentes versiones y hacer comparación. Seguro que Emmaus también vende diferentes versiones o algunas herramientas así. Pero mira lo que dice en la nueva versión internacional. Así por medio de ella crecerán en su salvación. Y en la nueva traducción viviente, para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Lo que entiendo es que las palabras griegas pueden significar cualquier de esas cosas. Es para que entendamos mejor. No es que la salvación se obtiene por leer la palabra de Dios. Él nunca dice eso. No quiero que seamos confundidos. Pero esa frase de la nueva traducción viviente me impresiona. Para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Si eres salvo, no termina ahí. Si eres salvo por medio de la palabra de Dios, puedes aprender a vivir tu salvación, ¿verdad? Entonces, diferentes frases intentando hacernos entender cuál es el significado original de ese versículo. Entonces, ¿qué significa eso de crecer en nuestra salvación? Vamos a ver un poquito en los siguientes versículos. Pero lo que quiero enfatizar en ese primer punto de nueva vida es que tan importante que sea tener la vida eterna y la salvación no termina ahí. Deberíamos seguir creciendo en nuestra salvación. Y lo hacemos por medio de la palabra de Dios. Pero ahora llegando al segundo punto, no es simplemente para que te retires a tu estudio para leer la palabra de Dios ahí solito para ser más erudito cristiano. No, sino que tenemos también una nueva comunidad. Eso es en la siguiente, sí. Una nueva comunidad. Ahora, leímos de ese versículo 3. Y viniendo, 4, versículo 4 de 1 de Pedro 2. Y viniendo a él, como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. También ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en las Escrituras. Yo pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Ahora, ¿cuál es la siguiente, cuál otra metáfora se encuentra en esos versículos? Una piedra, pero viva. Las piedras no viven, ¿verdad? Pero ¿por qué la metáfora de una piedra? ¿Qué se hace con la piedra en esos versículos? Se construye, es una metáfora de construcción. ¿Hay algunos albañiles con nosotros esta mañana? Tal vez no. Pero la construcción creo que conocemos bien. Tienes que tener buen fundamento para que el edificio no cae, ¿verdad? Y en ese caso, ¿cuál es el fundamento? Es Jesucristo, amén. Él es la piedra viva y sobre ello se construye una casa espiritual. Entonces, la cosa que quiero enfatizar en esos versículos es: si eres un creyente, ya no eres solo. No eres solo para crecer solito. Así como nuestro bebé Luca no puede crecer sin su familia. Un bebé necesita a su familia, necesita a sus padres. Un creyente también necesita de la familia de Dios. Si eres de Cristo, eres parte de una nueva comunidad. Jesús como la piedra angular del cimiento, y nosotros somos colocados encima para formar esa casa, esa nueva estructura, esa casa espiritual. Es muy interesante esa metáfora, ¿no? Pero ¿sabes que Pedro no lo inventó?
En la siguiente pantalla van a ver que Jesús mismo dijo en Mateo 16, 18, que él iba a edificar a su iglesia. Dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús dice que él tiene un plan de construcción y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Unos capítulos después, en Mateo, Jesús les dice, ¿nunca leyeron en las escrituras la piedra que desecharon los constructores? Esa en piedra angular se ha convertido. Eso fue hecho de parte del Señor y es maravilloso ante nuestros ojos. ¿Han dado cuenta que hay una frase parecida, bien parecida en ese versículo de Mateo 21 a nuestro pasaje de 1 de Pedro 2, versículo 6? Porque acá dice, pues esto se encuentra en la escritura, yo pongo en Sion una piedra escogida, una preciosa piedra angular. Entonces, ¿alguien tiene una Biblia que tiene una pequeña letra o un número para marcar de dónde sacó la cita? ¿Y qué dice? ¿De qué salmo? ¿De dónde sacó esa cita? ¿Será Salmo 118, correcto? Versículo 22, también 23. Así que la misma, no vamos a buscar esa referencia, pero un ejercicio para que sepan buscar en su Biblia cuando se hace cita, busca de dónde se sacó la cita. Es un buen ejercicio y mirar el contexto. Pero en este caso sí, se sacó la misma cita, Pedro, pero primero Jesús. Primero Jesús aplicó ese salmo aplicando para decir, yo mismo soy esa piedra angular. Y el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos, pero sobre quien ella caiga, lo esparcirá como polvo. Lo interesante del contexto de Salmo 118 es que algunos comentaristas judíos pensaban en ese salmo como describiendo la edificación del templo. Pero ahora Jesús aplica a sí mismo, como que yo soy la piedra angular. Y ahora Pedro lo aplica también a Jesús, pero no solo eso, sino también dice que nosotros somos edificados encima como casa espiritual. ¿Qué sería otra palabra para una casa espiritual? Iglesia. Pero pensando en el Antiguo Testamento, ¿qué era la casa espiritual? Era el templo. El tabernáculo también, el tabernáculo o el templo. El lugar donde Dios habitaba, donde podías acercarte a Dios. Y por si acaso, ¿dónde está el templo hoy en día? La iglesia. En la siguiente pantalla tenemos Hechos, creo que tenemos Hechos 2. ¿Te acuerdas qué pasó en el día Pentecostés? ¿Qué pasó en Pentecostés con la iglesia? Vino el Espíritu Santo y bueno, aquí tenemos el pasaje. En versículo 3, se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, etc. ¿Se acuerdan cuando se abrió el templo? Llenó la presencia de Dios como humo, ¿verdad? Y también cuando se abrió el tabernáculo, se consumió el sacrificio con un fuego del cielo. Pero ahora, ¿a dónde va el fuego? No es ahora solamente uno, sino que se esparce como llamas independientes a todos los creyentes, como para decir, ahora se abre el nuevo templo, pero está en la congregación, está en todos los creyentes. Ahora hay un nuevo templo. ¿Se acuerdan qué pasó con el templo antiguo cuando murió Jesús? El velo se rasgó en dos. ¿Por qué? ¿Qué significa?
Hay entrada a la presencia de Dios. Antes había ese velo para decir, ninguna persona puede entrar, sino solamente ¿quién? El sumo sacerdote, ¿cuántas veces? Una vez al año. Ustedes ya saben sus Biblias. Una vez al año puede entrar una persona y cuando entre, tiene que presentar sangre para cubrir sus pecados y humo de incienso para cubrir la gloria de Dios. Pero ahora se rasgó el velo y por medio de Jesús somos templo y el Espíritu Santo mora en medio de nosotros. Qué chévere, qué hermoso que vemos esa enseñanza aquí. Pero toca seguir nuestra enseñanza hoy día. Seguimos con siguiente pantalla para regresar a nuestro pasaje. ¿Qué otra metáfora en versículo 5 describe la comunidad de los creyentes? Somos templo y ¿qué más? Sacerdocio. Sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora, todos somos invitados al sacerdocio, que es el servicio en la presencia de Dios, ofreciendo sacrificios espirituales como comunidad, no solo como individuos, sino también como comunidad, como voy a enfatizar varias veces en ese punto. Vamos a seguir ahora con versículos 9 y 10. Yo sé que estoy saltando un par de versículos, pero quiero sacar varias cosas de versículos 9 y 10. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Y otra vez mi punto principal aquí es decir, que como creyentes somos parte de una nueva comunidad. Ahora aquí vemos cómo se expresa esa nueva comunidad. Y quiero observar tres cosas aquí con esos versículos y especialmente con versículo 9. Y la primera cosa es que tenemos aquí un llamado asombroso. Qué asombroso es ese llamado. Real sacerdocio, como sacerdotes de rey, pero también como sacerdotes que son reyes. Se compara con Apocalipsis 5, que está aquí en la pantalla. Con tu sangre compraste para Dios a un gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Entonces, aún en una edad futura, vemos a la iglesia, a los creyentes en Jesucristo, como reyes sobre la tierra. Por si acaso es el mismo propósito que Dios tenía con Adán, tener dominio sobre la creación, ¿se acuerdan? Bueno, no tenemos tiempo para mirar mucho a eso, pero en Jesús se restaure y en el futuro habrá un reino de Jesucristo, pero que los creyentes reinarán sobre la tierra. Pero aún hoy en día, en 1 de Pedro, capítulo 2, nos llama sacerdotes reales, un sacerdocio real. ¿Qué más dice acá? Nación santa, apartada para Dios. ¿Quién en sí mismo puede llamarse santo? Ninguno, ¿verdad? Ninguno somos santos, pero somos llamados en Cristo una nación santa, adquirido para posesión de Dios. Es muy personal. Dios no solamente quiso regalar vida para que vivas para siempre, sino para que vivas con Él. Jesucristo también dice algo así, que esa es la vida eterna, que me conozcan y que conozcan al Padre. No estoy citando palabra por palabra, pero más o menos así dice.
Así que primera observación, qué llamado impresionante, maravilloso que Dios ha dado a la nueva comunidad de su iglesia. Segunda observación, interesante, pero que eso no originó simplemente en la iglesia. Esos términos vienen originalmente del llamado de Israel. Y en la siguiente pantalla creo que tenemos a Éxodo 19. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio. Perdón, eso es 1 de Pedro 2. Ahora, Éxodo 19 está abajo. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro, así como dice posesión de Dios, entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdocios y una nación santa. Esas son las palabras que dirás a quién, a los israelitas. Pero qué bendición que ahora se aplican esas promesas que eran para Israel a toda la iglesia. Pero una parte que no se refuerza en 1 de Pedro 2. Para Israel eso sería verdad si obedecieran al pacto. ¿Ustedes saben qué pasó con Israel? ¿Obedecieron o no? No. Pero ahora tenemos esas promesas y esa identidad, no por nuestra obediencia, sino por la obediencia de ¿quién? De Jesucristo. Y ahora somos llamados así. Pero no solamente empezó esa idea, especialmente del reino de sacerdotes, como te dije, no empezó solamente con Israel, sino también con Adán y Eva, que Dios les creó para su presencia, para disfrutar de Él, para ser casi como sacerdotes y también tener dominio. Así que vemos acá que cuando Pedro usó esos términos, no es solamente para definir una nueva identidad, sino para enfatizar que Dios está restaurando lo que era su plan original para la humanidad, lo que quería cumplir en Adán y Eva, pero cayeron en pecado. Lo que quería cumplir en Israel, pero cayeron en pecado. Pero ahora lo cumple en la iglesia por la fidelidad de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo en su iglesia. Amén. Ahora, entonces, primera observación, qué chévere, qué hermosa esa llamada. Segunda observación, que no es solamente algo que empezó Pedro, sino que Dios está cumpliendo lo que había prometido desde antes. Tercera observación, que todos esos términos de 1 de Pedro 2 son singulares. Qué interesante. Sacerdocio, podría haber dicho, son sacerdotes, plural. Dice nación, podrían decir que son ciudadanos, plural, pero dice una nación. Podría haber dicho que son posesiones de Dios, pero no dice así, son posesión, singular. Quiero enfatizar que el regalo de la salvación de Jesús, aunque es individuo en la manera de recibirlo, una vez recibido, somos parte de una comunidad, ya no somos simplemente individuos, somos familia, somos comunidad. ¿Cuántos dirían que la familia es algo importante? ¿Verdad? ¿No? ¿Y qué sería de un joven de mi edad, digamos, que se casa con su enamorada, pero sigue viviendo como soltero? Sigue saliendo cualquier hora del día, sin contar sus planes a su esposa. Ella nunca sabe dónde va ni cuándo regresa. Él compra su propia comida, pero nunca da para su esposa. ¿Qué dirían a tal joven? Como que en papel, él es casado, pero necesita aprender a jugar el papel, porque no está viviendo como casado. Y hermanos, yo creo que a veces caemos en ese error. En papel, en la palabra de Dios dice que somos nación, somos sacerdocio, somos familia, dice en otros pasajes. Somos pueblo, posesión, singular.
pero a veces vivimos como si fuera cada uno por su propio lado, ¿verdad? Mi cultura americana es muy individualista. Eso es una de sus faltas. La cultura colombiana entiende un poco mejor lo que es la comunidad, pero yo creo que acá en la ciudad también se ve mucho individualismo y se puede entrar también en la iglesia. En los pueblitos y también en otra parte del mundo como la Asia, el Japón, la China, la comunidad es algo mucho, mucho, mucho más importante. No tomes tus propias decisiones. No, ni siquiera para casarte. Es tu familia, tu comunidad, tu tribu que toma las decisiones. Hay un dicho que dice en japonés más o menos así: el clavo que sobresale es el que se lleva el martillazo. Entonces, no intentas sobresalir. No, tú eres parte de la comunidad. Ahora, ¿te acuerdas que Jesús habla de la lealtad familiar también? ¿Qué dice Jesús en cuanto a los que aman a su familia más que aman a Jesucristo? Dice, si no, usa palabras fuertes, como dice, si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y a su mujer y sus hijos, a sus hermanos, sus hermanas y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. No está diciendo que debes aborrecer literalmente, pero está diciendo que tienes nueva prioridad. Ahora sois parte de nueva familia. Y ahora tu primera lealtad tiene que ser a Dios y a Jesucristo. Hay muchos en esos lugares como el Japón, donde la comunidad es tan importante que cuando una persona quiere ser creyente, hasta su propia familia lo maltrata. Y a veces hasta lo echa de la familia y hasta lo busca para matar. Entre los musulmanes ha pasado, el mundo musulmán ha pasado muchas veces. ¿Por qué? Porque cuando se convierte a Cristo, está expresando una nueva lealtad, está entrando en una nueva comunidad y la comunidad antigua siente el cambio y siente que estás, ¿cuál es la palabra? Perdón. Traicionando, muchas gracias. Estás traicionando a tu familia, a tu tribu, a tu pueblo. Pero Jesús dice que eso es lo que deberías anticipar. Porque sí, tienes una nueva familia, una nueva comunidad, pueblo, nación que va más allá. En la China, el gobierno no confía en los creyentes, persigue a los creyentes porque quiere que su suprema lealtad sea al gobierno comunista. Pero Jesús reclama la suprema lealtad de sus seguidores. Hermanos, nosotros vivimos como pueblo, nación, familia, o vivimos simplemente como individuos. Somos comunidad, pueblo, familia, por medio de Jesucristo como iglesia. Mira otra vez lo que dice. Dice que ustedes son linaje escogido, como decir que somos de la misma familia. Somos sacerdocio, real sacerdocio, como diciendo, tenemos el mismo llamado. Somos nación santa, compartimos en la misma ciudadanía y lealtad. Somos posesión de Dios, tenemos la misma comunidad y un mismo Dios. Entonces es tiempo que vivamos esa nueva identidad. Pero, eso es mi segundo punto y hay uno más. No es suficiente que te sientes bien con tu familia en la iglesia, sino que tenemos esa identidad con un propósito. Y ahora sí llegamos al último punto. Tenemos una nueva misión. ¿Cuál es el propósito por la cual Dios nos ha convertido en linaje escogido, sacerdocio, etcétera? ¿Qué dice en versículo 9? En versículo 9, acerca de nuestro propósito. Amén.
a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. En simple, para glorificar a Dios junto con su iglesia. Porque la meta final, fíjate, la meta final de la iglesia, del evangelismo, de todo el ministerio que hagamos, no somos nosotros, no es la iglesia, sino es Dios y su gloria. La meta de al evangelizar no es simplemente que hayan más humanos con vida eterna, sino que Dios sea glorificado en todo el mundo por todas sus criaturas que puedan creer en Jesucristo, porque Él merece eso. Nuestra función, también dice en versículo 5, como sacerdocio santo, es para ofrecer a Dios para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces tenemos una meta, nuestra meta final es glorificar a Dios, el privilegio de acercarnos a su presencia para ofrecer alabanza o adoración, ofrendas aceptables por medio de nuestro Señor Jesucristo. Me hace acordar de un par de salmos. Aquí están. Salmo 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Salmo 96. Canten al Señor. Bendigan su nombre. Proclaman de día en día las buenas nuevas de su salvación. Canten su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos. ¿Se dan cuenta? No es solamente en tu cuartito donde alabas a Dios. Es en medio de la congregación. Es entre las naciones, entre todos los pueblos. Y como dice en Pedro, versículo 9, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos llamados a adoración, alabanza en público, para que otros también den cuenta de lo maravilloso que es Dios y la salvación que ofrece. Interesante que el evangelismo y la adoración van de la mano. No son tan separables como tal vez pensaríamos. Somos el templo, ¿verdad? Y como el templo deberíamos mostrar la gloria de la presencia de Dios delante del mundo. Y aquí está una cosa que cuando yo lo miré como que quedé impresionado. A medida que vayamos anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, Él sigue llamando a más personas a su luz admirable por medio de nuestro mensaje. Qué maravilloso, ¿no? Él es quien llama. Él es quien hace. Él es quien tiene que convertir los corazones, ¿verdad? Pero quiere usar a ti y a mí y a nosotros como comunidad, como la iglesia, para anunciar, para que la gente pueda llegar a su luz admirable. Amén. Entonces tenemos nueva vida, tenemos nueva comunidad y como esa nueva comunidad tenemos una nueva misión. Aquí vamos terminando, repasando y aplicando. Si recibes la salvación en Cristo, amén, gloria a Dios. Si no has recibido la salvación por medio de Cristo, por favor, hable con cualquier de los líderes, de los hermanos aquí para tener esa identidad increíble. Pero no te quedas como un niño sin crecer. Crezca por medio de la palabra de Dios, pero no crezcas solamente como individuo, sino también como comunidad. Somos familia, somos iglesia, somos nación. Pero no solamente somos familia para sentirnos bien, sino para cumplir una misión de anunciar sus virtudes delante del mundo para que conozcan quién es Dios y cuál es la maravillosa salvación que ofrece a todo el mundo. Entonces tengo dos aplicaciones aquí. Están en esa pantalla. Primero, ¿qué piensan? Tal vez como individuo o tal vez como iglesia.
quiero que piensen en algo que pueden cambiar para ver y tratar a la iglesia más como una comunidad, más como familia, como tu pueblo, como tu gente. Tal vez sería invitar a alguien a tu casa esta semana y compartir una cena con ellos y compartir motivos de oración y orar juntos. No sé si esa iglesia tiene culto de oración. ¿Sí tiene? Entre semanas. Entre semanas no tiene. Ok. Entonces, que invitan para hacer, no tiene que ser culto, pero que invitan para hacer oración juntos. Se puede, ¿verdad? Y si no, si viven lejos, entonces por Zoom no es lo mejor, pero tenemos esa herramienta también. Pensemos en cómo podemos acercarnos más como familia, ¿verdad? Y mi segunda aplicación, lo que quiero animarles es pensar en alguien a la cual pueden anunciar las virtudes de aquel que te llamó. Alguien que esté todavía en tinieblas y tal vez Dios quiere llamarles a la luz por medio de tu testimonio o por medio del testimonio de esta iglesia. Me hizo pensar en un pastor, se llama John Piper, americano, pero por ser pastor no significaba que era fácil para él compartir el evangelio. Como cualquiera de nosotros a veces sentía el temor cuando Dios le tocaba para compartir con alguien. Y comparte el ejemplo de cómo él había visto a su vecino varias veces, saludado un par de veces, pero no había podido sentarse y compartir el evangelio con esa persona. Y Dios lo puso fuertemente en su corazón. Si él amara no solo a esa persona, si él amara y apreciaba a la gloria de Dios, entonces quisiera compartirlo con su vecino. Es justo, olvido la palabra, perdón. Es lo correcto. Pero entonces él empieza a orar. Y lo que hace después de mucha oración, escribe en una hoja de papel. Saca su hoja de papel y escribe, ¿cuánto vale Jesús? Y escribe su respuesta. Jesús prefería tenerte como mi Salvador y mi líder, mi Rey, que tener a mi salud, a mis hermanos, a mis hijos, a mi esposa o a preservar mi propia vida. Eres más valioso para mí que todo lo que tengo, toda amistad que aprecio, todas las actividades que disfruto y todos mis planes para el futuro. Después escribió la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué vale tanto Jesús? Y escribió 3 respuestas y en breve es más o menos así, que en Jesús, en ti tengo la paz con Dios y en ti tengo destino y significado en mi vida y en ti ya no tengo que temer la muerte y la eternidad. Y entonces básicamente escribió dentro de sus respuestas el mensaje básico del evangelio y de la salvación. Y es algo muy personal, pero después lo copia bien y lo presenta, compra una Biblia, un curso Emmaús, bueno, no fue un curso Emmaús, pero un libro para que explicaba mejor la salvación, lo envoltea bien como regalito y lo presenta a su vecino. Y dice a su vecino, mira, es que tanto quisiera que también conozcas a Jesús, porque tanto vale para mí. He escrito así para que puedan pensarlo y puedo conversar con su vecino. Y dice que otra vez no fue más fácil para él por ser pastor. Y ahora lo comparto esa historia con ustedes para ir pensando en alguien a cual puedan anunciar cuánto vale Jesús, las virtudes de Jesús. ¿Tienes un vecino que no conoce que eres cristiano, que no conoce del Señor? Yo vivo en un apartamento de 12 pisos, así que fácilmente puedo encontrar a alguien. He podido acercarme a mis vecinos de mi piso, pero Dios mediante me gustaría de algunos otros pisos también. Bueno, con eso terminamos. Gracias por la invitación de compartir con ustedes. Vamos a orar
una vez más para terminar. Gracias, Señor, por darnos la nueva vida por medio de Jesús, por darnos nueva identidad como comunidad de la fe, como iglesia por medio de Jesús, por darnos nueva misión, propósito en nuestra vida por medio de Jesús. Señor, danos también el poder de practicar, de poner en práctica esa comunidad y esa misión. En esta semana lleva a la mente y danos el tiempo oportuno para compartir con esa persona, tal vez como individuo, tal vez como comunidad, como iglesia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.